En esta oportunidad seguiremos trabajando con conceptos en torno al movimiento. Hagamos un pequeñito resumen. Como mostramos en la diapositiva, seguimos con el mapa conceptual que hemos estado desarrollando en las últimas sesiones, en donde hablamos del movimiento, recordando que el movimiento depende del cambio de posición en el tiempo, es el cambio de posición en el tiempo, y recordando que tiempo es un escalar, posición es un vector, y el cambio de la posición tiene que siempre estar contrastado con algún punto de referencia dentro de un marco de referencia. Yo no puedo decir que un objeto se mueve a secas. Tengo que decir que ese objeto se mueve en nuestra mecánica clásica, ese objeto se mueve en función o en comparación a un punto de referencia. Este lápiz se está moviendo porque lo estoy comparando con mi camiseta. En función de mi camiseta, el lápiz se está moviendo. ¿De acuerdo? Pero en función de este botoncito que tiene el lápiz, quizás la punta del lápiz no se está moviendo. Y ahí obtenemos el concepto de relatividad del movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, si quiero analizar un proceso, un suceso, defino mi marco de referencia, el ambiente desde el cual voy a ver el proceso. Dentro de ese marco de referencia, que puede ser inercial o no inercial, los inerciales son aquellos que están o quietos o que se mueven con velocidad constante, es decir, rapidez constante y línea recta, recordando que la rapidez es un escalar, la velocidad es un vector. Por lo tanto, si hablamos de velocidad constante, es mismo tamaño, misma magnitud, misma dirección y mismo sentido. Entonces ya elegimos nuestro marco de referencia, muy preferentemente inercial. Dentro de ese marco de referencia voy a definir mi punto de referencia, que es el origen el origen en el cual, voy a situar mi sistema coordenado. Es decir, mi marco de referencia va a ser esta habitación y voy a medir las distancias desde esa esquina. Entonces, esa esquina va a ser mi punto de referencia dentro de mi marco de referencia. Ok, luego, estamos haciendo un pequeño resumen. Desde ese punto de referencia, desde ese origen, ¿hacia dónde voy a medir las cosas de forma positiva? ¿Sabes qué? Todo lo que apunte en esa dirección va a ser considerado positivo para mí. Yo soy el dueño de esa definición. Entonces, dibujo mi eje X en esa dirección con un signo positivo. Y ya establecí las reglas en función de las cuales voy a analizar las cantidades vectoriales y escalares, sobre todo vectoriales. Recordando que al ser vectoriales tienen sentido, tienen dirección y va a importar hacia dónde apuntan para ver si en mi matemática lo considero como positivo o como negativo. Luego, definí mi sistema de referencia, mi punto de referencia, etcétera, etcétera. Empiezo a hablar de posiciones. La posición, recordando que era un vector que va desde el origen, que ya definí desde mi punto de referencia, hasta la posición donde está el objeto. Es una flechita. Y cuando esa flechita va cambiando en el tiempo, esa flechita es un vector, la posición es un vector. Entonces, cuando ese vector va cambiando en el tiempo, yo obtengo movimiento, porque el movimiento es el cambio relativo de la posición de un cuerpo, de un móvil. Entonces, voy a tener un vector posición final, un vector posición inicial, por lo tanto voy a tener un vector diferencia de posición, la resta de las dos. Cuando resto estos dos vectores posición, obtengo un nuevo vector, porque cuando sumo o resto vectores, obtengo un vector. Y el vector diferencia de posición, posición final menos posición inicial, lo vamos a llamar desplazamiento, que no era lo mismo que el camino recorrido. El camino recorrido era un escalar, es un escalar, y representa el tamaño de la trayectoria. La trayectoria es la curva, el camino que va siguiendo mi móvil. ¿De acuerdo? Entonces, recordando, la curva se llama trayectoria. Si la mido con una cinta métrica, con una regla, como yo quiera, obtengo el camino recorrido, que es un escalar. El desplazamiento es un vector y es la resta de la posición final versus la inicial. ¿De acuerdo? A modo de ejemplo, siempre recordemos que si yo tengo una trayectoria que mide 300.000 kilómetros, pero llega al mismo punto desde el cual comenzó, su posición final y su posición inicial van a ser ambas iguales, por lo tanto el desplazamiento, que es la resta vectorial de la posición final y la inicial, va a ser cero, va a ser un vector nulo. En este ejemplo, el móvil no se desplazó de forma neta a lo largo de su movimiento. Sin embargo, sí recorrió un camino, sí gastó gasolina al recorrer este camino. Por lo tanto, el camino recorrido no es cero, pero el desplazamiento sí, en este ejemplo. Luego, ya que decimos, tengo el movimiento, describí la posición, ya inventamos un vector que me permite saber dónde está un cuerpo en el tiempo, cuán rápido se movió este vector, cuán rápido cambió este vector posición, cuán rápido se desplazó este móvil.
inventamos los conceptos que se llaman velocidad y rapidez. La rapidez muy relacionada con simplemente cuán rápido me moví, por lo tanto muy relacionada con el camino recorrido. La rapidez, tanto la media como la instantánea, muy relacionadas con el camino recorrido. Yo recorrí 300 kilómetros en 2 horas, entonces mi rapidez media fue 150 kilómetros por hora. Ah, pero a mí no me importa saber cuál fue la rapidez promedio de todo tu recorrido. Yo quiero saber qué rapidez llevabas en cada instante. Quiero saber qué numerito decía el velocímetro, que ya hablamos que debería llamarse rapidímetro, del automóvil. Entonces me refiero a la rapidez instantánea, no a la rapidez media. Perfecto. Pero ¿qué pasa si ahora yo no necesito saber eso? Yo no necesito información sobre cuán rápido te moviste, sino hacia dónde y cuán rápido te moviste. Es decir, necesito información acerca del cambio de la posición, del vector posición. No solo de cuánto iba avanzando en el tiempo en cuanto a metros, camino recorrido, sino desplazamiento. Y ahí inventamos los conceptos llamados velocidad, velocidad media y velocidad instantánea. Recordando que la velocidad instantánea y media son vectores y la velocidad y la rapidez, instantánea y media son escalares. ¿Perfecto? Muy bien. Avanzamos. En función de esto bautizamos un tipo de movimiento como movimiento rectilíneo uniforme, MRU, que era un movimiento en el cual todos los cuerpos describían movimientos en línea recta, recorriendo distancias iguales en tiempos iguales, es decir, un movimiento con velocidad constante. Pregunta, ¿un movimiento con velocidad constante implica rapidez constante? Sí. Velocidad constante implica rapidez constante. Lo habíamos conversado anteriormente. Cuando digo que el cuerpo se mueve con velocidad constante, me refiero a que su vector velocidad no cambia, ni en tamaño, ni en dirección, ni sentido. Y si el vector velocidad no cambia en tamaño, quiere decir que el tamaño de la flechita no cambió y el tamaño de la flechita representaba cuán rápido te movías. Es decir, el tamaño de la flechita velocidad, el módulo del vector velocidad, representa la rapidez. Entonces, si el módulo de la velocidad no cambia porque el vector no cambia, la rapidez no cambia. Por lo tanto, velocidad constante implica rapidez constante. Al revés, ¿también es válido? ¿Rapidez constante implica velocidad constante? No, porque rapidez constante quiere decir que el módulo de la flechita no cambia. Sin embargo, sí puede cambiar su dirección y su sentido. Yo puedo tener un móvil que realiza un movimiento con velocidades descritas por un vector siempre del mismo tamaño, por ejemplo 5 metros por segundo. Un caso podría ser, yo salgo a correr alrededor de la cuadra, a la misma rapidez siempre recorro, estoy inventando, 1,5 metros por segundo, siempre. Miro mi reloj, me dice vas a 1,5 metros por segundo, siempre. Sin embargo, inicié hacia el norte, luego hacia el oeste, luego cambié de dirección, porque fui haciendo un camino cerrado en este ejemplo. Mi vector velocidad fue cambiando en dirección y sentido, pero no así la rapidez, no así el tamaño del vector velocidad. Por lo tanto, si bien velocidad constante implica rapidez constante no necesariamente implica velocidad constante. Para tener velocidad constante necesito rapidez constante y que el vector no cambie en dirección y sentido. Por lo tanto, rapidez constante, movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, en el mundo real es muy difícil tener movimientos rectilíneos uniformes, ¿verdad? De hecho, no se me ocurre un caso en la vida real en donde tengas movimientos rectilíneos uniformes 100% reales. Cuando tú vas moviéndote hacia adelante en un automóvil, sí o sí vas a sentir un poquito de vibraciones que hacen que tu ombligo, que tu centro de gravedad suba y baje. Por lo tanto, tú como cuerpo no estás en línea recta, estás haciendo una curvita. Cuando vas en un bus hacia el colegio, hacia la universidad, el bus gira, el bus curva, el bus sube y baja, el bus frena. Todos esos procesos, todos esos sucesos hacen que tu velocidad no sea constante. Y cuando la velocidad no es constante, existe algo muy interesante que vamos a llamar aceleración. Por eso, como vemos en la diapositiva, ¿qué ocurre si la velocidad no es constante? Veamos. La aceleración, importantísimo, es un cambio en la velocidad de un cuerpo a lo largo del tiempo. Es un cambio en la velocidad del cuerpo a lo largo del tiempo. Velocidad, no necesariamente rapidez. Esto es importantísimo. Recordemos, chiquillos, recordemos, chiquillas, que las ecuaciones físicas son fáciles de dominar. Es matemática. Lo importante,
Bueno, junto con esto, lo importante también es entender el razonamiento lógico-matemático que viene detrás, la relación entre las magnitudes, qué significa una cosa, qué significa la otra. Por eso somos tan majaderos en explicar cuál es la motivación de crear un parámetro físico, una magnitud física. En este caso, la aceleración nos vamos a dar cuenta que es muy enriquecedora porque te permite trabajar en cuanto a cinemática, te permite trabajar con variaciones de velocidad y en cuanto a dinámica, te permite trabajar con fuerzas e interacciones entre cuerpos. Entonces, la aceleración es un cambio en la velocidad de un cuerpo a lo largo del tiempo. Si es un cambio en la velocidad, pregunta, ¿qué es la velocidad? ¿Vector o escalar? Vector. Por lo tanto, la aceleración también es un vector. ¿De acuerdo? También es un vector. Se calcula, al igual que la velocidad, que era cambio en la posición dividido en el tiempo, en el caso de la aceleración se calcula como diferencia de velocidades, velocidad final menos velocidad inicial, dividido por el tiempo que ha transcurrido, tiempo final menos tiempo inicial. ¿De acuerdo? Recordando que es un vector, porque resta de vectores es un vector. ¿De acuerdo? Eso no se nos puede olvidar. Resta de vectores es un vector.